Cada consulta es una oportunidad para dar más certeza, más confianza, más valor a sus pacientes. Pero, ¿cuántas veces sus herramientas se quedan cortas? VisionMate transforma la exploración de oído, nariz y garganta en una experiencia totalmente diferente. Imágenes en alta definición, registro de fotos y video, conexión inmediata a pantalla externa. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Hugo Villalobos, soy otorrinolaringólogo y estamos aquí en la ciudad de Guadalajara dando el servicio de otorrinolaringología más cirugía plástica facial. Y de hoy les voy a presentar un equipo que la verdad ha cambiado mi experiencia como otorrino, que es el VisionMate. El VisionMate suple el equipo que nosotros utilizamos como endoscopía nasal, laringoscopía, para que podamos hacer una exploración física muchísimo más adecuada. Y al mismo tiempo suple nuestra parte de la otoscopía. Independientemente que nosotros utilicemos el otoscopio o el microscopio, el tema del VisionMate la verdad es que nos ayuda a que tengamos una visión muchísimo más certera y podemos hacer acercamientos casi pegados al tema de la membrana, que eso también nos puede dilucidar en alguno de los diagnósticos que podamos tener. Invierte en la rentabilidad de su prestigio. VisionMate, el ecosistema inteligente que brinda la oportunidad de fortalecer la confianza y llevar su práctica al estándar global. VisionMate, la exploración que sus pacientes esperan y la certeza que su reputación exige. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que nada, me gustaría que me ayudaran con algún dedito arriba o algo si me escuchan correctamente, por favor. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Es un placer saludarlos y pues darles la bienvenida a este espacio de actualización médica el día de hoy. Yo soy la doctora Montserrat Rubio y pues hoy nos convoca un tema que pues está redefiniendo los límites de lo que es la precisión en temas de cirugía de cabeza y cuello, como lo es la cirugía transoral ultrasónica para tumores de faringe y laringe. Y bueno, hoy se va a profundizar en cómo el uso de lo que es el bisturí ultrasónico, pues combinado con una visión endoscópica, pues no solo va a mejorar lo que es la visibilidad en áreas de difícil acceso, sino que pues también va a ofrecer pues una recuperación mucho más rápida y va a preservar funciones vitales como lo son, por ejemplo, la deglución o la fonación, entre otras, en pacientes que pues tienen que ser sometidos a este tipo de procedimientos. Entonces, pues para desgranar esta técnica tenemos el honor de contar el día de hoy con la participación del doctor Omar Domínguez Palomera, quien es un reconocido cirujano oncólogo de cabeza y cuello en la ciudad de Guadalajara y quien pues dentro de su amplia experiencia tiene precisamente adiestramiento en lo que es la cirugía transoral ultrasónica. Y bueno, pues antes de comenzar y de ceder el micrófono, les comento que el chat va a estar abierto para que puedan ir colocando las dudas que les vayan surgiendo y pues al finalizar se tendrá un bloque pues dedicado a resolver las mismas. Les recuerdo también que la sesión va a quedar grabada y va a estar disponible para su consulta si así lo desean posteriormente en nuestro canal de YouTube de VisionMate Global. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar el tema. Doctor Omar, el escenario virtual es suyo. Bienvenido y pues muchas gracias. Creo que ya, ¿verdad? Ya se ve usted, doctor. Súper, ok. Bueno, pues primero, muchas gracias a la doctora Monse. Monse, gracias por la invitación. Gracias. Y sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla para poner la presentación. Por favor, avísenme si sí se ve. Sí, ya se ve su pantalla, doctor. Perfecto, gracias. Y si durante algún momento de la plática tienen alguna duda, por favor no duden en interrumpirme. Para mí es
Es un gusto contestar todas las preguntas que tengan durante la plática o si quieren hacerlo después, pues también se puede, ¿no? Entonces, como mencionaba la doctora Monse, a mí me pidieron hablar un poquito de una técnica que se llama TOUS. TOUS quiere decir cirugía transoral ultrasónica, por sus siglas en inglés. Esta técnica de cirugía transoral ultrasónica fue una técnica ideada por un médico español, el doctor Mario Fernández, ya hace unos buenos años y en realidad el objetivo primordial de la técnica es ofrecerle seguridad suficiente al médico, al cirujano, para poder realizar resecciones amplias en la vía aerodigestiva superior, ¿no? Entonces es ampliamente utilizada para cáncer de faringe, cáncer de laringe, específicamente orofaringe e hipofaringe. Aunque no está 100% diseñada y no es exclusiva para oncología, ¿no? Es decir, hay muchísima patología benigna que puede ser tratada con este abordaje. Y a final de cuentas, lo que yo quiero hacer con esta charla es introducir un poquito a los que no conocen la técnica de cirugía transoral ultrasónica, para que tal vez sea una de las herramientas que ustedes puedan utilizar en su consulta y con sus pacientes para ofrecer pues algo distinto a lo que usualmente se cree que se puede ofrecer en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos, como les digo, de la laringofaringectomía transoral y específicamente de los alcances con cirugía transoral ultrasónica. Yo no tengo nada que declarar. Verán que hablaré mucho de ciertas marcas porque sí es importante que conozcan ciertas cosas que utilizamos para esta técnica, pero insisto, no tengo nada que declarar y no formo parte de ninguna de estas marcas. Y esto es un poquito de los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito de introducción a la técnica, vamos a hablar de las generalidades, donde hablaremos de la filosofía de la cirugía transoral ultrasónica y de cómo preparamos a nuestro paciente en quirófano. Evidentemente vamos a hablar algo de evidencia porque esto ya está bien descrito en el mundo. En la literatura actual ya forma parte del arsenal de la cirugía transoral. Me atrevería a decir que en Europa y en Asia, por ejemplo, está a la par del robot en cuanto al arsenal que tenemos para tratar tumores de vía aerodigestiva superior. Entonces hablaremos algo de esta evidencia. Perdón, un poco de la experiencia que tenemos aquí en México y algo de conclusiones. Entonces, bueno, como les decía yo, la cirugía mínimamente invasiva, pues claro que ha evolucionado con el tiempo. No sé si ustedes se acuerdan, hablar de mínima invasión, pues antiguamente era hablar de endoscopios, empezó a haber mínima invasión en patología sinonasal, por ejemplo, con la llegada de los endoscopios a México, microscopios, y probablemente el boom de la cirugía mínimamente invasiva en vía aerodigestiva superior vino a presentarse con el robot, con este robot Da Vinci, que ya tiene unos buenos años en el mercado, a tal punto que actualmente si ustedes abren guías internacionales, independientemente de cuáles abran, por ejemplo, estas son las de la NCCN, la National Comprehensive Cancer Network, la cirugía mínimamente invasiva y específicamente la cirugía robótica transoral forma ya una parte bien importante del manejo de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Es decir, en estas guías hablan de TORS, del robot Da Vinci, como parte fundamental del manejo de estos pacientes. Ahora, el principal problema que nosotros tenemos con TORS, y digo nosotros en México, pero la realidad es de que se tiene este problema en muchísimas partes del mundo, es la accesibilidad. Es decir, algo que muchas veces se nos olvida y de seguro a ustedes les pasa cuando van a congresos internacionales, ven a gente de renombre platicando de casos y de nuevos protocolos que se deben de implementar en nuevas guías, utilizando sistemas como el robot Da Vinci, pero después uno regresa al lugar donde practica y donde atiende pacientes y pues la accesibilidad es limitada a este tipo de herramientas y por lo tanto la reproducibilidad de la técnica pues es limitada también. Y entonces es difícil que en una guía de renombre como lo es la guía de la NCCN se hable solamente de cirugía robótica transoral para este tipo de pacientes, cuando si somos honestos y sonar repetitivo, la accesibilidad en nuestro medio al robot, sobre todo para cirugía transoral, pues es mínima. Y entonces todos estos grupos o grandes grupos de pacientes que se pudieran beneficiar de la cirugía robótica, pues no tienen acceso a ello. Por eso debemos de conocer y debemos de implementar otras técnicas que puedan ser pues más accesibles y por ende más reproducibles, ¿no? Ahora, como bien lo dijo Monse en la introducción, la cirugía mínimamente invasiva es algo que ya cualquier cirujano que se dedique enteramente a cabeza y cuello no debe de obviar.
Es decir, a los que hacemos cirugía oncológica de cabeza y cuello, claro que hay algo de, pues no sé, tiene algo de bonito la cirugía abierta, ¿no? Y no me dejará mentir quien hace a lo mejor una mandibulotomía para hacer una resección de base de lengua, o quien a lo mejor hace una faringolaringectomía total con un colgajo de rotación. Claro que hay esta parte bonita, ¿no? En la cirugía abierta, pero a final de cuentas muchos pacientes se benefician o se podrían beneficiar aún más de cirugía mínimamente invasiva. Y ya lo dijo la doctora Monse, la morbilidad es mucho menor en cirugía mínimamente invasiva, los tiempos de tratamiento son menores, la necesidad de tratamientos adyuvantes muchas veces es menor. Incluso con cirugía transoral, muchas veces pacientes con cáncer de orofaringe, de amígdala, por ejemplo, que son tratados con cirugía transoral robótica, ultrasónica o demás, ya no son necesario consolidar el tratamiento con quimio-radioterapia bajo ciertas condiciones y por ende, pues los costos se disminuyen, ¿no? Y entonces, creo que si nosotros tratamos de justificar la cirugía mínimamente invasiva, ese no debería de ser un tema a debatir. La cirugía mínimamente invasiva llegó para quedarse y creo yo que se quedará durante mucho tiempo, ¿no? Aquí el problema es qué cirugía mínimamente invasiva le podemos ofrecer a nuestro paciente con cáncer de vía aerodigestiva superior. Y entonces hay muchas opciones para realizar cirugías transorales. Por ejemplo, está la famosa cirugía robótica, que ya lo hablamos, está la cirugía con láser, ¿no? Esta cirugía con láser de CO2, por ejemplo, para cáncer de laringe, que es muy utilizada. Está la cirugía transoral ultrasónica, que es de la que les hablaré yo el día de hoy. Pero hay otras, ¿no? Nuevas como TOPS, como ELPS, estas cirugías transorales videolaringoscópicas o estas cirugías endoscópicas laringofaringeas. A final de cuentas, la cirugía mínimamente invasiva para el cáncer de vía aerodigestiva superior implica tener visión y tener acceso adentro de la garganta y tener herramientas suficientes para poder realizar resecciones grandes con seguridad suficiente para que no te metas en complicaciones al momento de la cirugía. Eso es lo que ustedes como cirujanos de cabeza y cuello tienen que decidir. Insisto, opciones de cirugía mínimamente invasiva hay muchas, pero lo que tienen que decidir es cuál se adapta más al paciente y cuál se adapta más a su técnica quirúrgica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué deben de buscar de una técnica de cirugía mínimamente invasiva? Que tenga una buena visión, que tenga una buena accesibilidad, y creo yo que es bien importante que les ofrezca suficiente seguridad, sobre todo hemostática, para que no tengan complicaciones. Y esto es algo que lo he hablado yo en charlas, de repente me invitan a hablar en foros de cirugía general o cirugía laparoscópica de esta técnica, y algo que yo les digo es que, por ejemplo, si un cirujano general está operando una vesícula y la vesícula sangra, pues el cirujano general puede abrir el abdomen y puede convertir la cirugía y sacar adelante al paciente. Pero si ustedes como cirujanos del cuello están operando una base de la lengua o están operando una hipofaringe y sangra, va a ser difícil que puedan convertir la cirugía para ayudar al paciente a detener el sangrado. Es decir, la conversión quirúrgica en la vía digestiva es complicada, y entonces tiene que haber suficiente seguridad en lo que ustedes hacen para evitar o tratar de evitar en la medida de lo posible estas complicaciones. Ahora, ¿qué es lo que diferencia las técnicas mínimamente invasivas? La realidad es que lo que más las diferencia es la energía. Por ejemplo, si ustedes usan láser de CO2, el spot va a ser pequeño, es un spot de 500 micrómetros, y el tipo de energía que genera el láser de CO2 les permite coagular vasos de hasta 1 milímetro de diámetro. Por ejemplo, con un spot tan pequeño y la probabilidad de coagular vasos tan pequeños, pues el láser se vuelve tremendamente bueno en glotis, en laringe. Pero si ustedes tratan de resecar un tumor de la base de la lengua con un láser de CO2 y tienen la mala fortuna de lesionar la arteria lingual, pues esa arteria no va a dejar de sangrar con el spot del láser de CO2. Es decir, la técnica de coagulación del láser no permite coagular arterias más grandes. Y entonces, ese es un problema cuando usan láser fuera de la glotis, por ejemplo, ¿no? Ahora, la cirugía robótica evolucionó. Antiguamente era energía, monopolar, que coagulaba hasta 2 milímetros con una difusión térmica grande. Es decir, la temperatura que alcanzaba era hasta 200 grados, y por ende el daño térmico era mucho. Los márgenes oncológicos se comprometían y el paciente le batallaba mucho de dolor postquirúrgico. Ahora los nuevos robots ya no tienen monopolar, ya tienen bipolar, como si fuera el LigaSure, y este LigaSure permite coagular arterias más grandes de hasta 6-7 milímetros con una difusión térmica menor. Y entonces el robot sí que ha evolucionado hacia un tipo de energía que la hace
pues tremendamente segura al momento de operar tumores de la vía digestiva superior, ¿no? Ahora, la cirugía transoral ultrasónica, su nombre lo dice, utiliza energía por ultrasonidos, es decir, lo que utiliza es este famoso bisturí armónico. Algunas piezas están combinadas con bipolar, lo cual da aún más seguridad con capacidad de coagular hasta 7 milímetros, pero el fuerte de la técnica, y por eso la técnica se llama TOUS, cirugía transoral ultrasónica, es el uso de energía ultrasónica por ultrasonidos. Es esta barra vibratoria de titanio que gira o que vibra, perdón, más o menos a una frecuencia de 55,000 Hz, y al vibrar a esta frecuencia de 55,000 Hz produce calor suficiente para cortar y coagular al mismo tiempo, lo cual te ayuda a resecar este tipo de tumores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les pongo una imagen de su lado izquierdo de la pantalla, es una cirugía transoral láser, estamos quitando la mitad de la laringe, y del lado de abajo derecho de la pantalla es una cirugía robótica, una epiglotectomía o una laringectomía supraglótica. Esta imagen del robot no es mía, yo no hago cirugía robótica, la de allá sí es mía, pero es nada más para mostrarles lo que hay disponible, ¿no? Ahora, como les decía, el problema del robot es la reproducibilidad en el mundo. Por ahí hay muchos artículos donde se publica cuánto cuesta un robot. Para que ustedes tengan una idea, el robot viejito, la serie pasada costaba alrededor de casi $8 millones hacia el año 10 mantenerlo, con un costo inicial de casi $2,5 millones. Es decir, es invertir mucho en el equipo y después invertir mucho en el mantenimiento. Evidentemente los robots nuevos pues son más caros. Algunos mejoraron un poco el mantenimiento y mejoraron el costo de los desechables, pero sigue siendo alrededor de $2,5 millones lo que cuesta, con costos de insumo de hasta $3,500 por cirugía. Entonces, este es el principal problema del robot, ¿no? Es difícil tú proponerle una amigdalectomía radical a un paciente y después decirle que va a tener que utilizar un robot que tal vez haya en 2, 3 hospitales, si es que hay, y que aparte va a ser, pues, caro, ¿no? Entonces, insisto, una técnica es tan buena como reproducible pueda ser en el mundo. Y entonces, tal vez suene repetitivo, pero de nada sirve que las guías digan cirugía robótica para cáncer avanzado de faringe, por ejemplo, si en el mundo real la cirugía robótica es muy difícil de acceder. Algo más debe de haber, como les he dicho, ¿no? Entonces, algo más, a mi punto de vista, yo tengo ya unos buenos años haciendo TOUS, cirugía transoral ultrasónica. Algo más, a mí por lo menos me lo ofrece esta técnica, esta cirugía transoral ultrasónica. Dentro de las generalidades de la técnica, es chistoso porque esta técnica se acopla o le roba el concepto a la cirugía laparoscópica uniportal. Es decir, estos cirujanos generales, ustedes saben que antes tenían 3 puertos o 4 puertos en el abdomen y por un puerto entraba la cámara y por otro puerto la pinza y por un tercer puerto otra pinza de contratracción y luego a lo mejor si había un cuarto puerto pues algo de energía para poder lograr la cirugía laparoscópica. Y después a los cirujanos se les ocurrió y dijeron, bueno, en lugar de hacer 4 puertos, pues hagamos un puerto un poco más grande y empezaron a hacer cirugía laparoscópica uniportal. En lugar de hacer 4 puertos o 3, pues nada más hacían 1. Y es chistoso porque nosotros tenemos un puerto maravilloso, único, que se llama boca. Es decir, nosotros no tenemos que hacer puertos para acceder a la vía digestiva superior. Ese puerto único, ese unipuerto, lo tenemos bien formado y es nuestra boca. Y entonces si nosotros tenemos esta boca ya ahí puesta, pues deberíamos de aprovecharla más. El problema es sobre todo el cáncer localmente avanzado. Cuando ustedes tienen pacientes con un tumor localmente avanzado, llámese un T3 o un T4, por ejemplo, de base de lengua, de amígdala, de paladar blando, de pared faríngea posterior, de laringe supraglótica o de hipofaringe, de cualquiera de los sitios o subsitios de la vía digestiva. Si este cáncer es localmente avanzado, es decir, mide más de 4 centímetros e involucra más de un subsitio, va a ser difícil quitarlo a través de la boca. Necesitas buena visión, necesitas buena accesibilidad, necesitas buena energía para tener confianza de poder cortar y quitar lo que está ahí adentro, lejos de ti. No puedes meter la mano por la boca, no te alcanza a meter el dedo para detener la arteria que está sangrando y pues la conversión, lo repito, no es como en el abdomen, no abres el abdomen y metes la mano, aquí tienes que abrir la mandíbula para llegar o tienes que abrir el cuello y ligar la carótida, yo qué sé, es difícil convertir, entonces necesitas mucha seguridad. De ahí que vienen estas 3 cosas que creo yo son fundamentales, aunque no son esenciales,
Es decir, lo pueden hacer con otras cosas, aunque si pueden tener esto, es más que suficiente para poder operar un montón de cosas. Y les voy a poner ejemplos. ¿Qué se necesita? Se necesita un bisturí de ultrasonidos. Por ejemplo, esta es una buena marca. Thunderbit es un bisturí ultrasónico de Olympus. Yo, por ejemplo, empecé a operar con Thunderbit, ya no opero con Thunderbit, opero con una pinza que se llama H1100 de 36 centímetros, es la laparoscópica 100% y es de Johnson Johnson. Es como la Focus pequeña, es un bisturí armónico y es bastante bueno para esta técnica. Hay, por ejemplo, muchísimas visiones. La técnica original está descrita con este endoscopio de Olympus también, que se llama EndoEye, que es rígido casi en toda la longitud y es flexible 360 grados en la punta. Y lo que sí se necesita es un retractor de Fey-Kastenbauer. Este retractor, que es el mismo retractor que se utiliza para cirugía robótica, creo yo que es indispensable, sobre todo si quieren operar parte baja de vía aerodigestiva, ¿no? Hipofaringe, laringe supraglótica, esófago cervical, pared faríngea lateral, el FK, el Fey-Kastenbauer, da muy buen acceso. Para, por ejemplo, amigdalectomía radical o pared faríngea posterior de orofaringe o paladar blando, un retractor de McKeever o un abrebocas de Davis es más que suficiente, pero para vía aerodigestiva más baja, sí se necesita la exposición del retractor de Fey-Kastenbauer. Ahora, como yo les decía, este armónico 1100 de 36 centímetros es el que yo uso. Por ejemplo, este de aquí, el EndoEye de Olympus, honestamente nunca lo he usado. Lo empecé a usar cuando aprendí a hacer la técnica en Madrid, pero en México es difícil de conseguir. Yo lo hago con un endoscopio rígido de 30 grados, de 10 milímetros, es grueso. Es como el caballito de batalla. Si logran el 10 milímetros está perfecto. Si es más pequeño, como un 5 milímetros o un 5.5, también está perfecto. Y la realidad es de que un endoscopio rígido de 30 grados es más que suficiente. Y seamos honestos, un endoscopio rígido y una pinza armónico hay en todos los hospitales. Tal vez lo difícil es el retractor, pero insisto, se puede conseguir. Ahora, la otra cosa que es importantísimo, tanto así como la energía, tanto como el retractor y tanto como la visión, es la anatomía. Es el concepto anatómico que ustedes, cirujanos de cabeza y cuello, deben de tener y la verdad tienen que volver a aprender porque es bien diferente la anatomía de dentro a fuera que la anatomía de fuera a adentro. Es decir, yo estoy seguro que todos ustedes, cirujanos de cuello, me saben decir con exactitud dónde está la arteria lingual, por ejemplo, o me saben decir las ramas de la carótida externa, saben anatómicamente localizar pues todo, ¿no? En una disección radical de cuello pueden preservar el nervio espinal y pueden preservar la carótida y el vago y el plexo braquial y yo qué sé, todo, el asa descendente del hipogloso, todo. Pero la realidad es que cuando operas de adentro hacia afuera, esto cambia por completo. La imagen es totalmente distinta. Y los otorrinos tenemos mucha formación en cirugía transoral cuando se trata de amigdalectomía, por ejemplo. Y la amigdalectomía nosotros nos enseñan a quitar la amígdala respetando la musculatura que la rodea, el pálato gloso, el pálato faríngeo y el constrictor faríngeo superior. Pero si tú vas a operar cáncer, tú tienes que hacer amígdala radical y entonces tienes que quitar el pálato gloso y tienes que quitar el constrictor y entonces te metes al cuello, pero de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, y la anatomía cambia por completo. Y entonces esta anatomía de dentro hacia afuera creo yo que es igual de importante que los instrumentos, que la herramienta. Entonces es algo que si ustedes quieren meterse en técnicas transorales, pues tienen que aprender esta anatomía que es distinta, ¿no? Y esta secuencia Bite Seal Cut también es importante, es una secuencia en la cual ustedes tienen que acostumbrarse a usar, ¿qué? Pues herramienta laparoscópica, porque esta es la otra cosa, se necesita una torre de endoscopia y se necesita equipo convencional de cirugía laparoscópica largo. Todos los instrumentos son de 30 a 36 centímetros de largo. Es importante que sean así de largos porque necesitamos tener longitud suficiente para alcanzar lo que está más lejos y también la longitud nos ayuda a tener exactitud y fineza en la disección profunda. Entre más larga sea la pinza, más grandes pueden ser nuestros movimientos por fuera y más finos van a ser los movimientos por dentro. Si la pinza es muy corta, nuestros movimientos por fuera son muy, muy amplios, el movimiento de la punta por dentro también va a ser muy amplio. Entonces, esta longitud de 36 centímetros no es por hacerle la vida complicada a los cirujanos de cuello, que en la vida hemos agarrado una pinza laparoscópica. La realidad es de que la necesitamos así de larga, de 36 centímetros, para poder tener fineza y precisión en la disección y en la resección.
como por ejemplo este video que están viendo, es una pared faríngea lateral de la hipofaringe, es decir, es una resección por un carcinoma epidermoide bajo, que de manera convencional este paciente tendría que ir a quimiorradioterapia o tendría que recibir o ser candidato a una faringectomía parcial externa con una reconstrucción para tapar la vía digestiva, ¿no? Porque tú entras del cuello hacia adentro. Y esta secuencia Bite-Silcoat es importante porque si se fijan en el video, lo que nosotros hacemos es morder primero lo que tú quieres, disecas, una vez que identificas lo que quieres retirar, muerdes, una vez que muerdes, coagulas, y una vez que coagulas, cortas. Y entonces tienes que aprender a usar instrumental laparoscópico. Esto, un cirujano general dice, pues es lógico, la secuencia Bite-Silcoat la aprendemos desde el R1. Pues sí ellos, pero los que hacemos otorrino y hacemos cirugía de cuello no lo hacemos, y entonces tenemos que aprender esta secuencia Bite-Silcoat, que es bien importante. Como les decía, equipo convencional de cirugía laparoscópica. Y entonces, si ustedes engloban esto que les he dicho en esta primera parte de la charla, lo que estamos planteando es, si tú tienes un paciente con un cáncer de amígdala, o tienes un paciente con un cáncer de laringe supraglótica, o tienes un paciente con un cáncer de hipofaringe, no necesitas un robot Da Vinci para resecarlo. Necesitas un retractor de Fey-Kastenbauer si es bajo, o un Makibor si es alto. Necesitas una torre de endoscopía, necesitas equipo de laparoscopía, necesitas energía ultrasónica y necesitas un endoscopio rígido. La realidad es que eso es muy accesible y muy reproducible en todos los hospitales de México. Y entonces el poder lograr lo mismo con menos y con los mismos resultados es lo que vuelve una técnica pues útil, a final de cuentas, a nuestros pacientes, ¿no? Que son los que se deben de beneficiar de esto. Ahora, esto es algo más de lo que les comentaba al principio. Si recuerdan, el láser de CO2, les había dicho yo que tiene un spot size de 500 micrómetros, coagula 1 milímetro. La pinza armónica tiene una capacidad de coagulación de hasta 7 milímetros de diámetro. Una arteria lingual, 3 a 4 milímetros máximo de diámetro. Una arteria carótida externa, por ejemplo, anda rondando los 7 milímetros de diámetro. Entonces, la capacidad coagulatoria es muy importante y muy segura en el ultrasonido. El problema es que la pinza es muy gruesa y entonces tal vez no valga la pena utilizarla en un cáncer de glotis, de cuerda vocal. ¿Por qué? Porque te va a estorbar la propia pinza. En la glotis no hay vasos tan grandes, entonces en la glotis usa el láser hacia más arriba. Entre más te alejes de la glotis, si se fijan, la ventaja del ultrasónico es mayor. Entre más te acerques a la glotis, la ventaja del láser es mayor. También tienes que saber qué tipo de energía utilizar. Es decir, hay mucho armamento en el arsenal, no se tienen que casar con uno. La variedad es amplia para que ustedes puedan elegir lo que sea mejor para ustedes y para su paciente. Ahora, las indicaciones. La realidad es que cualquier patología tumoral de la vía aerodigestiva superior es resecable con esta técnica de TOWS. Se tienen que limitar por la patología, se tienen que limitar por la exposición y se tienen que limitar por el área anatómica. ¿A qué me refiero con esto? A que no todo se debe de operar. Hay que recordar que resecable no es igual a operable. Y tal vez el mejor ejemplo que les pueda dar es este. Si tienen un paciente con un carcinoma epidermoide de la orofaringe, subsitio base de lengua, y el tumor abarca tanto la base de la lengua derecha como la base de la lengua izquierda, y es un T3, porque mide más de 4 centímetros, invade toda la musculatura extrínseca de la lengua. ¿Pueden quitarle toda la base de la lengua con TOWS? Claro que pueden quitárselo. Caray, pueden quitarle toda la lengua con TOWS. Pero entonces tal vez lo que tú quieres lograr, que es que tu paciente tenga menos morbilidad, pues no lo vas a lograr. Porque si tú quieres hacer una cirugía transoral para bajarle la morbilidad a tu paciente y le terminas quitando la lengua a través de la boca, pues la morbilidad es bien alta. Mejor no lo hubieras operado, mejor lo hubieras hecho algo abierto o mejor lo hubieras mandado algo no quirúrgico. Entonces, el retractor es tan bueno, la exposición es tan buena y la energía es tan segura que puedes quitar todo por dentro. La realidad es de que sí. Debes de quitar todo por dentro, la realidad es de que no. Y entonces las indicaciones quirúrgicas oncológicas pues deben de conocerlas de memoria. Tienen que saber qué sí se opera, qué no se opera, cuándo se manda inducción primero o cuándo mejor se manda concomitancia con quimio-radio. Es decir, la neoadyuvancia tiene su lugar, la adyuvancia también tiene su lugar.
tenemos que saber indicaciones, esa es la realidad, no nada más operar por operar, sino saber cuándo operar y cuándo no operar, ¿no? Eso es importante. Ahora, las limitaciones por el acceso son relativas. Nosotros creíamos que se necesitaba una apertura de 2.5 centímetros en la boca para poder exponerla, y por eso era muy buena la técnica en pacientes con trismus, por ejemplo. El robot necesita abrir la boca mucho para que tú puedas meter el robot y poder operar algo adentro de la vía digestiva. TOUS no necesita que se exponga tanto. Este video demuestra cómo funciona el retractor de Fey-Kastenbauer. A final de cuentas, 2.5 centímetros o 1 pulgada es poco. Si tu paciente abre 2.5 centímetros, tú alcanzas a poner el retractor y la visión es suficiente. Esta es probablemente una de las diapositivas más importantes de toda la charla. Ustedes tienen que entender que entre más grande esté la boca de su paciente, más cerrado va a estar el campo interno. Entre más cerrada esté la boca de su paciente, más abierto va a estar el campo interno. Es decir, si el paciente tiene la boca cerrada, ¿sí? Esta distancia que hay aquí es mayor que esta distancia que hay aquí si el paciente tiene la boca abierta. Y entonces, si ustedes hacen cirugía robótica y necesitan abrir la boca así para que el robot entre, allá adentro todo está aplastado. Y si todo está aplastado, necesitan que su robot se doble todo y se flexione para poder quitar una base de la lengua. ¿Qué sucede entonces si ustedes pueden lograr exponer la base de la lengua abriendo la boca bien poquito? Que entonces la lengua les queda de frente. Y si la base de la lengua les queda de frente, ya no necesitan instrumental que se doble, ni instrumental que sea flexible para alcanzar a resecar patología que se creía que no se podía resecar con instrumental rígido. Esto es lo que sucede en un video en vivo de un paciente cuando ustedes colocan el retractor de Fey-Kastenbauer. Si ustedes se fijan, cuando tú cierras la boca, es decir, cuando tú abres menos la boca, la exposición interna es muy grande, ¿sí? Ahora, si ustedes abren la boca, fíjense en lo que pasa allá adentro. Cuando abren la boca del paciente, allá adentro se cierra todo. Es decir, acá adentro ya es bien difícil alcanzar a ver. Si ustedes cierran la boca, aquí adentro se abre mucho. Y entonces este concepto de operar con la boca cerrada para que el campo interno se abra es bien importante. Si ustedes, por ejemplo, cierran si ustedes, por ejemplo, abren la boca así, para poder meter el robot, pues la base de la lengua les queda ahí arriba. Y si les queda ahí arriba, necesitan que el brazo se doble para poder resecar allá arriba la patología de la base de la lengua. Pero si ustedes esto lo cierran, es decir, tratan de operar a su paciente con la boca más cerrada, por ejemplo, aquí está abierta más o menos 2 centímetros, la base de la lengua les queda así, derecha. Y si les queda así derecha, entonces necesitan instrumental flexible que se doble para poder quitarla. Pues la realidad es de que no necesitan un brazo que haga esto para quitar la lengua ahí arriba. Lo único que necesitan es algo rígido para quitar esa base de lengua. Entonces, este es otro video que les tengo. Ahí está el retractor de Fey-Kastenbauer puesto. Esta paciente, la apertura oral es menos de 1 centímetro. Fíjense qué cerrado está el retractor. Ahora, ¿nosotros necesitamos abrir la boca para meter el instrumental? No. Este endoscopio que estamos usando es un rígido de 5 milímetros y fíjense, si entra el endoscopio rígido de 5 milímetros por un lado de la boca, ¿sí? Entra por ese mismo lado una pinza y entra por el otro lado, por el otro carrillo, otra pinza. ¿Qué es todo lo que necesitan para poder quitar, por ejemplo, esa epiglotis? O para poder quitar, por ejemplo, en esta paciente en particular, ese carcinoma epidermoide del área postcricoidea, de la pared faríngea posterior. Vuelvo a lo mismo, entre más cerrada esté la boca, mejor es la exposición. Es quitarnos este chip que tenemos de cuando nos enseñaron a operar amígdalas, que abríamos el abrebocas de McIvor y lo abrimos todavía, entre más lo abramos es mejor y le damos clic, clic, clic y casi le luxamos la mandíbula al paciente para que la amígdala la tengamos ahí enfrente bien expuesta. Tenemos que aprender a exponer menos a nuestros pacientes, es decir, abrir menos retractores para tener mejores exposiciones internas. Lógicamente, si ustedes abren menos el retractor, pues van a ver menos, por eso necesitan meter una cámara, ¿no? Y por eso se necesitan los instrumentales rígidos largos de la laparoscopía. Pero si se fijan, la exposición es muy buena. Vean cómo estamos trabajando, ahí está el aspirador y demás, y no hemos vuelto a abrir la boca. La exposición es muy buena y la accesibilidad es muy buena con una apertura oral de menos de 1 centímetro.
Y entonces, por ejemplo, estos videos, ¿no? Se los voy a mostrar más adelante. Este de abajo ya lo habían visto, es la secuencia Bite-Seal-Cut. Por ahí hay una amigdalectomía radical que ahorita les voy a enseñar. Les comentaba al inicio de la charla, esto no es algo que vaya a usarse en un futuro, no es algo que digan, bueno, sí, tal vez. No, 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 esto es algo que ya está bien plasmado en el mundo. Desafortunadamente, por ciertas circunstancias de este lado del charco en América no se hace mucho. Hacemos en México y en Colombia se hace mucho, pero fuera de eso es difícil porque de este lado del charco hay todavía mucho marketing hacia el robot. Y seamos honestos, un cirujano robótico es un cirujano chido, de renombre. O sea, tú hacer robot estás en otra liga, ¿no? Y la realidad es de que, insisto, no debería de ser así. En el otro lado del charco, en Asia, sobre todo en India, no se usa prácticamente robot. En Suiza dejaron de utilizar el robot y adaptaron cirugía transoral ultrasónica porque los suizos cuidan mucho el dinero y entonces les sale mucho más barato un TOUS que un Da Vinci. Por ejemplo, en este Atlas de Cirugía de Cabeza y Cuello que todo el mundo conoce, en el 2014 ya hay un capítulo donde habla de resección de neoplasias orofaringias, donde describe la técnica de cirugía transoral ultrasónica. Entonces, esto es algo que ya se ha aceptado en todo el mundo, ¿no? Esta es la preparación robótica de un paciente para una cirugía de amígdala. Esta es la preparación en quirófano para una cirugía transoral. Esta paciente, por ejemplo, le operamos un carcinoma epitelial, mioepitelial de la base de la lengua del lado izquierdo. Si se fijan, es el retractor de Fey-Kastenbauer. Es una exposición pequeña, una apertura pequeña de la boca, una suspensión convencional como cualquier suspensor laringio, perdón. Y si se fijan en este paciente, que es esa paciente de la base de la lengua, aquí está el Thunderbit, aquí está la pinza laparoscópica para hacer tracción y aquí está la visión, el endoscopio rígido de 10 milímetros. Y este es otro paciente, una paciente que operamos con tumor de la base de la lengua. Esta paciente la operamos hace como un mes y lo mismo, ¿no? Si se fijan, aquí está el retractor de Fey-Kastenbauer, el suspensor, aquí está la doctora Abril sosteniendo el endoscopio rígido de 10 milímetros y aquí tengo la H1100, que es la energía focus, y aquí está la laparoscópica y esta es la visión que se tiene de la base de la lengua. Es una visión muy buena. Ahora, estos dos videos los voy a dejar correr un poquito. Ese que ya está corriendo es esa paciente que les platicaba con el carcinoma epitelial, mioepitelial de la base de la lengua. Y este que tenemos de este lado es una amigdalectomía radical. Este dura un poquito más que este y entonces voy a dejar correr este porque les quiero decir más o menos qué es lo que hacemos. Una vez que tenemos expuesto el paciente, a esta paciente en particular, antes de hacerle la resección de la base de la lengua, le hicimos una disección radical modificada tipo 3, ipsilateral del lado izquierdo. Como parte del protocolo oncológico había que hacerlo y aprovechamos la disección de cuello para ligar la arteria lingual, lo cual todavía te da más seguridad de que no vayas a tener un sangrado. Marcamos los márgenes con el cauterio monopolar. Yo me gusta marcar los márgenes en la mucosa con el corte del cauterio porque eso le ayuda a mi patólogo a no tener tanto artefacto de quemadura al momento de darme los márgenes, que los márgenes en oncología son bien importantes. Y si se fijan, ahí está esta pinza de ultrasonidos haciendo una resección de un tumor de una base de la lengua. Aquí abajo está la úvula, acá está la amígdala, esto es la base de la lengua del lado izquierdo, esta es la línea media, y allá al fondo se ve la epiglotis. Fíjense bien, es un instrumento rígido, ultrasónico, y es un instrumento rígido laparoscópico. Nada se dobla, nada es flexible, nada implica estar en una consola alejado del paciente. No se pierde este feedback áptico, esta tercera dimensión, este eje de la Z que ustedes obtienen cuando meten y sacan el instrumento, esta profundidad que su cerebro les da, no se pierde porque no están lejos del paciente, están allí a un lado del paciente. Ahora, esta cirugía de amigdalectomía radical es distinto. Fíjense bien cómo acá está el diente. Y si se fijan, nosotros los márgenes los marcamos y los marcamos en toda la musculatura. Es decir, no preservamos palatogloso, no preservamos palatofaringio. Esto que se ve aquí al fondo es el constrictor superior de la faringe. Estamos dejando el constrictor como parte del margen libre de un carcinoma epidermoide de amígdala palatina. Y eso que ustedes ven ahí es la grasa del espacio parafaringio. Es decir, todas estas complicaciones de la amigdalectomía que siempre tenemos en mente cuando hacemos una amigdalectomía común y corriente de tener sangrado y de que puede haber daño de la carótida o de que puede haber daño de la faringe ascendente, por ejemplo,
pues aquí en cirugía de amigdalectomía radical te tienes que meter a eso. Entonces, si se fijan, y vuelvo a lo mismo, necesitas un equipo que sea lo suficientemente seguro como para que tú puedas quitar todo esto y que no tengas sangrado ya adentro, porque si tienes sangrado ya adentro va a ser difícil controlarlo, como nos ha pasado de seguro a todos cuando hemos hecho amigdalectomía, ¿no? Ahora, de este lado ya quitamos el tumor de la base de la lengua. Ahí lo único que vamos a hacer es ampliar los márgenes nada más por seguridad oncológica. De este lado ya quitamos la amígdala. Vean la epiglotis ahí al fondo. Esta es la amigdalectomía radical y así queda el sitio quirúrgico después. Y quiero que concentren otra vez su atención en este video de la base de la lengua porque quiero que vean lo adecuado que es la exposición con un endoscopio y con una pinza con el retractor de Fick-Astenbauer para poder ver patología más profunda, ¿no? Y entonces ahorita que quitemos esto, que es el margen profundo de la base de la lengua, voy a meter el endoscopio para que vean cómo se alcanza a ver la laringe, cómo se alcanza a ver la cuerda vocal. E insisto, es un retractor que está abierto un poco y esa es la exposición que ustedes tienen con un endoscopio rígido de 30 grados. Entonces, claro que ahí se puede hacer una resección de una supraglotis, por ejemplo, se puede hacer una epilotectomía, se puede hacer una laringectomía supraglótica sin problema, quitando aritenoides, quitando repliegue aritenoepiglótico. Es decir, el alcance y la exposición, cuando tú pones bien el retractor, es muy buena. Este paciente es otro paciente, el que operamos hace un mes del tumor de la base de la lengua. Esa es la patología, cómo la tenía. Este no es un cáncer, este es una hiperplasia de la amígdala, una hipertrofia, perdón, de la amígdala lingual que le condicionaba una disfagia importantísima a la paciente. Vean la endoscopía en la consulta, cómo tiene ahí la base de la lengua, pues grandísima, ¿no? La paciente le costaba mucho trabajo comer y aparte hablar, tenía ahí una disartria importante. Y la llevamos a cirugía transoral ultrasónica, le quitamos la base de la lengua y este es el video que le tomé la semana pasada, 3 semanas de cirugía. Todavía hay mucha fibrina, todavía hay cambios posquirúrgicos, pero si se fijan, pues el tumor de la base de la lengua se fue por completo. Y la paciente pues evolucionó de manera adecuada. O sea, la diferencia entre el pre y el post es creo yo, bastante bueno. Sí está lastimada y la epiglotis un poco, sí hay todavía fibrina ahí en la parte baja, sobre todo del lado izquierdo, pero el resultado pues es un resultado aceptable y la paciente come y habla como no había comido y hablado en mucho tiempo, ¿no? Parte de la evidencia, ya con esto voy a terminar, el primer artículo se publicó en el 2015, donde se trataron ya un número importante de casos, perdón, 11 casos con cirugía transoral ultrasónica, donde se creía que el resultado iba a ser muy similar a la cirugía robótica. Esto fue hace 11 años, ya se comprobó de que sí, son resultados muy similares a la cirugía robótica. Ya se comparan, por ejemplo, cirugía transoral láser con robot, con TOPS, con TOES, con ELPS, lo que les comentaba. Y también lo que les decía, se deben de ver no como rivales, sino como diferentes arsenales o diferentes municiones en su arsenal de opciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, publicado en el 2022, 18 pacientes, cavidad oral, orofaringe, supraglotis, se les hizo TOES más disección de cuello, una sobrevida a 3 años del 70.5%, una sobrevida específica de la enfermedad 3 años del 94.4%. Evidentemente hay diferencias entre TOES y robot. Las principales diferencias sobre todo tienen que ver con el tiempo de acoplamiento, es mucho más rápido. Los cirujanos operamos en la cabeza del paciente y no perdemos este feedback áptico que es bien importante. Se puede usar con la boca cerrada, como ya pudieron ver. El costo es muy bajo, es muy portátil, es muy accesible, es muy reproducible. Se puede programar cirugías de emergencia, sí, porque el equipo lo tienen prácticamente todos los hospitales. Y el tiempo de resección es más rápido comparado con cirugía robótica porque es más rápido el acoplamiento, esa es la realidad. Tienen resultados oncológicos similares a TORS, ya demostrados en diversos artículos publicados. No me quiero meter mucho en esto, pero si se fijan, se trata mucho paciente avanzado. 2 pacientes etapa clínica 1, 7 pacientes 2, 9 pacientes etapa clínica 3, es algo importante en cuanto a la etapa clínica, teniendo en cuenta que los últimos artículos publicados de cirugía robótica, la cirugía que más se hace con el robot Da Vinci es la amigdalectomía radical. Vuelvo a lo mismo, cirugías que se pueden realizar con un abrebocas de McKeever, por ejemplo. Márgenes negativos en el 55.6, cercanos 27.8 y el margen profundo nos sigue fallando, tenemos que practicar mucho más en eso. Si hay hemorragia posquirúrgica hasta en el 11%, necesitó traqueostomía más ligadura en el quirófano, pero no hubo muertes, ningún paciente con tubo de alimentación y el tiempo de conversión a vía oral es más o menos de 16 días.
Esta es la experiencia que nosotros tenemos en México, 27 casos tratados, con un promedio de anclaje de 21, un promedio de resección de 102 minutos, con 26.6% de complicaciones, sobre todo en necesidad de alimentación vía sonda nasogástrica, y por ahí un par de pacientes con sangrado, y promedio de estancia intrahospitalaria de 7 días. El resto de la data está guardada porque está por publicarse un estudio multicéntrico donde se involucra México y se involucran estos 27 casos. Entonces esa data está todavía resguardada y está próximo a publicarse. Pero bueno, a final de cuentas, TOUS parece ser una técnica óptima para neoplasias de orofaringe, hipofaringe, laringe, sobre todo supraglótica, glótica, ¿no? El láser es infinitamente mejor. La secuencia Bite-Silicot es muy segura en el quirófano. Si ustedes tienen un paciente cuya resección grande los va a llevar a reconstruirlo con algo, probablemente la cirugía transoral no sea la opción. Es decir, si tienen que quitar tanta pared faríngea lateral que le tienen que subir un colgajo, pues probablemente transoral no valga mucho la pena, mejor háganlo abierto si van a requerir el reconstrucción con el colgajo, ¿no? Sí que se necesita más evolución en los instrumentos requeridos, ya hay un montón de marcas de bisturí ultrasónico, ya hay algunas que tienen unas pinzas, la mandíbula de 0.7 milímetros, es una empresa china maravillosa, ya la usé yo en 2 ocasiones, fuera de México, aquí creo que ya está, pero bueno, se está evolucionando mucho con los instrumentos. Es accesible, eso es bien importante, es reproducible, sigue en desarrollo, pero la realidad es de que cualquiera que se interese en esto se puede aprender muy fácilmente. La curva de aprendizaje es rápida, es corta, y bueno, insisto, es algo que debemos ser capaces de ofrecerles a nuestros pacientes y no estancarnos en, ay, caray, robot, no hay robot, bueno, pues ni modo, otra cosa. No, sí hay opciones, ¿no? Y a final de cuentas, no importa qué técnica utilicen, siempre y cuando sean excelentes en lo que hagan. Y listo, eso es todo de mi parte. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. No De tenemos, nada. no tenemos en el chat preguntas, no surgieron dudas. Hey, Tenemos felicitaciones, nada más, por ahí okay, aplausos, pero no gracias. tenemos dudas. Entonces, pues con esto damos por finalizada pues esta sesión sobre pues lo que fue TOUS aplicada a tumores pues de faringe y laringe. Este, y pues esperamos que esta revisión haya sido pues aporte valor principalmente a la práctica quirúrgica de los asistentes, siempre pues con el objetivo de ofrecer pues ahora sí que tratamientos menos invasivos en medida de lo posible, ¿no? Yo creo, y con mejores resultados funcionales para los pacientes. Sí. Doctor, de parte del equipo de Biomed, pues le agradecemos. Eh, Aquí, doctor, hay una pregunta, le pregunta la doctora Claudia González. Dice que lo que no es accesible es el separador y pregunta que dónde Eh, lo compró. ¿Sabes qué, Claudia? Hola, Claudia. Buenas noches. Eh, Fíjate que el retractor de Fake Kastenbauer no es accesible, ya te voy a decir por qué, porque ya no lo venden como tal, como FK, Fake Kastenbauer, pero así como sucede con los medicamentos de patente que pierden la patente y ya lo hacen un montón de cosas, ya el FK lo hacen en un montón de países. Yo les puedo pasar el link. Por ejemplo, en Pakistán lo hacen. Ahorita está difícil por lo de la guerra porque antes lo comprabas bien barato y te lo mandaban en 2 semanas. Pero en Pakistán lo hacen, en Brasil lo hacen, hay por ahí en India que lo hacen. Sí, hay varios lugares. Yo tengo el contacto y también si les interesa hay un tornero en Guadalajara que tiene todas las medidas de mi retractor y él lo puede hacer también. O sea, ya tiene todo como el molde, pues. Entonces también lo pueden conseguir. Era lo más difícil y la verdad es que ya no es tan difícil conseguirlo. El FK sí, es como tratar de conseguir, pues no sé, Tempra, pero pues ya puedes comprar paracetamol y la neta, pues jala, está bueno. Muy bien. Pues sí, esa fue la única pregunta, doctor. Uh -huh. Y pues muchas gracias por su tiempo, y a los asistentes, pues por el compromiso con la educación médica continua.
Doctor, muchísimas gracias. Sí, de nada, nos vemos. Gracias. Buenas Bye. noches. Buenas noches.